Mahai inguruari ekingo diogu orain eta Vamos a dar inicio a la mesa redonda y como pueden ver estoy muy bien rodeada. panel discussion on a very timely and important topic, a global vocational. Vamos a hablar de la formación profesional global, la digitalización, sostenibilidad y la inclusión a través de las redes internacionales. Tenemos a Dawn Ward, presidenta de la Federación Mundial de Centros y Politécnicas. Un fuerte aplauso para Dawn. Stefano Tirato, vicepresidente de FVET, el Foro Europeo de la Formación Profesional. Madeleine Johnson, presidenta de ERLAL, Asociación Europea de Autoridades Regionales y Locales para el Aprendizaje a lo largo de la vida. Un aplauso también para ella. Y Bodwin Grieving, de la Comunidad de Centros de Práctica de Excelencia en la Formación Profesional. Para empezar, os voy a pedir que brevemente expliquéis vuestro proyecto y cómo se relaciona con la sostenibilidad, la digitalización y la inclusión. Don, comenzamos contigo. Bueno, la WFCP es una influencia global para la formación profesional y tenemos una red en todo el mundo cuyo objetivo es siempre conectar a distintos miembros de distintas asociaciones. Y estoy encantada de decir que, por ejemplo, Stefano es un miembro, así que todas las instituciones miembros entran a través de ellos, a través de FVET y Tecnica también forma parte. Así que tenemos una gran representación europea, así como del resto del mundo. Así que debo decir que tenemos, por ejemplo, a Tate de Australia, a Mary, sé que ha venido Emma de la Asociación del Reino Unido, sé que también ha venido Donna del CCCG, de Jamaica, también tenemos a Alejandro desde Chile, así que hay una gran representación y seguro que me olvido de personas como por ejemplo nuestros colegas de Canadá. Y lo importante es que organizamos eventos donde creamos grupos de aprendizaje y donde se comparten ideas sobre todos los temas que son críticos para nuestras economías. Lo que es importante para mí, desde el punto de vista de la Federación Mundial, es que todos los países están haciendo lo mismo, aunque estén en distintas fases. Por lo tanto, la internalización nos ayuda a todos a evolucionar en temas como puede ser la digitalización, las competencias verdes, la investigación aplicada y todo lo que se está haciendo también a nivel industrial. Así que sé que quieres oír hablar de cada una de las organizaciones antes de que entre a el tema en sí. Muchas gracias por invitarme. Egunon. Mi euskera está limitado a Egunon y ongi etorri, y también puedo decir esto y ya está. Bueno, es un honor estar aquí representando a FVET, que es el Foro Europeo para la Formación Profesional, que se creó en el año 91. Hoy en día, FVET representa alrededor de 2.000 centros de formación en 30 países. Diría que nuestros miembros son muy diversos y tenemos una gran variedad de perfiles profesionales, y entre nuestros miembros también tenemos a campeones de la formación profesional como Técnica y otros muchos ejemplos. FVET es una asociación inclusiva. Por lo tanto, damos la bienvenida a grandes organizaciones, pero también a pequeñas, a academias, y esta diversidad nos da riqueza, aunque también supone un reto cuando hay que hablar de estrategia y visión, pero también
nos aporta mucho. Además, también es una asociación democrática. Quizás esto no sea tan popular hoy en día, pero seguimos creyendo en el valor de la democracia y tenemos este enfoque de abajo arriba donde consultamos a los miembros viendo cuáles son sus problemas, sus necesidades, cuáles son los cuellos de botella, cómo están evolucionando las cosas en cuanto a estrategias de aprendizaje y queremos que siga habiendo este tipo de diálogo para luego decidir sobre nuestras actividades. FBET además tiene un doble enfoque. Por un lado, promover la colaboración horizontal entre nuestros miembros y hablaré un poco más de ello sobre cómo hacemos esto, así como la ambición de tener un impacto en la política, consultar con las autoridades a nivel europeo y de país para compartir nuestras perspectivas de cómo con un enfoque colaborativo podemos mejorar la posición de la formación profesional, su financiación y su impacto. Gracias. Madeleine. Bueno, ERLAL es esta red con miembros de distintas regiones y el País Vasco es una de las regiones que ha formado durante mucho tiempo, también en la presidencia anterior, antes de que estar yo, y ambos estábamos intentando tener un impacto en la política europeo, trabajando en el aprendizaje a lo largo de la vida con reskilling y upskilling y trabajando en proyectos comunes para que también las regiones puedan aprender unas de otras. Todos estamos pasando por una transición actualmente, aunque tengamos distintas posiciones o desarrollos. Y creo que es muy importante que colaboremos más, trabajemos más en red. No todos tenemos que cometer el mismo error, sino que podemos aprender unas asociaciones de otras y unas regiones de otras y así poder avanzar. Queremos aprender y llevar lo bueno a nuestras regiones. Yo vengo de una región de Suecia que es un poco como el País Vasco porque es una región industrial. La industria ha sido muy importante y ahora hay muchos cambios en Suecia en general. No sé si han oído hablar de la bancarrota, por ejemplo, de una empresa específica y ahora tenemos muchos sentimientos encontrados en cuanto a cuál es nuestra posición en cuanto a Suecia, pero también en Europa, qué tipo de industrias deberíamos de tener en el futuro, en cuáles nos debemos de centrar. Y lo que he aprendido en esta red y con nuestros miembros es que lo que mejor que podemos hacer ahora es invertir en educación y en competencias y en aprendizaje y así encontraremos nuevas formas de trabajar. Hemos creado un nuevo centro en Gotemburgo junto con la industria y los institutos técnicos que es un ejemplo de cómo se puede hacer upskilling para el futuro, porque sabemos que el futuro va a llegar y que vamos a necesitar esas competencias. Así que proyectos como estos y compartir es uno de los principales objetivos porque hay que asegurarse de que las políticas de la Unión Europea están al nivel que necesitamos. En primer lugar, enhorabuena con la pronunciación, por pronunciar mi nombre también. Es algo que no suele ocurrir. Me llamo Boudewijn Grievink y trabajo para Catapult en Países Bajos y desde el 2019 junto con Técnica hemos estado facilitando una comunidad de práctica para centros de formación profesional. Se trata de una comunidad de personas que trabajan diariamente en los centros de formación profesional con los gobiernos regionales y las empresas para afrontar las preguntas de la competencia y tener centros de excelencia. Por un lado, necesitamos buenas políticas, nos hemos dado cuenta, pero también hay elementos que debemos implementar nosotros y que a veces es difícil. A veces te sientes solo cuando quieres crear cambio en tu ecosistema o en tu centro y por eso tenemos las comunidades de práctica para conectar a los 69 centros de excelencia que forman parte del programa Erasmus para que puedan aprender unos de otros. De forma mensual hablamos sobre cómo trabajamos, por ejemplo, en estas actividades o hemos estado hablando de formación, pero cómo podemos trabajar en la innovación en el lugar de trabajo.
Y además, si tenemos dinero para un proyecto, ¿cómo continuamos después? Así que es una visión práctica de aquellos que trabajan en los centros de excelencia en el día a día. La idea, como decía, es intercambiar buenas prácticas, lecciones aprendidas y asegurarse de que nadie tiene que reinventar la rueda de nuevo, porque simplemente ni tenemos el tiempo ni podemos cometer los mismos errores una y otra vez. Además, estamos todos juntos, somos Europa, nos tenemos que dar apoyo y celebrar la diversidad de Europa y construir sobre esa fortaleza que tenemos conjuntamente. Después de estas introducciones vamos a empezar con el debate. Voy a plantear algunas preguntas, pero podéis intervenir cuando queráis. Vamos a empezar con una pregunta bastante amplia. La formación profesional constantemente está evolucionando para adaptarse a nuevas tecnologías, cambios en el mercado laboral, necesidades sociales y nuevas normativas. ¿Cuáles son los principales retos? Yo diría que uno de los principales retos que observamos es que tienen que ver con el aprender lo suficientemente rápido para estar al día en la tecnología. También en la industria los cambios están teniendo lugar de forma muy rápida. Y desde el punto de vista institucional, si yo fuese una institución, hablaría también sobre la financiación, la inversión que se necesita para el desarrollo del profesorado, para adaptarse de forma tan rápida, porque todo cuesta dinero. Y todo llega a la vez, porque si eres un profesor tienes que ver lo que puedes enseñar y tienes que ir cambiando y aprendiendo también para poder enseñar estas nuevas cosas. Y esto algo que hemos aprendido también en los tiempos de COVID. Nos tenemos que ir adaptando y sabemos que nos tendremos que adaptar de forma muy rápida. Así que es importante que todos los gobiernos trabajen conjuntamente y es maravilloso haber oído hablar sobre el País Vasco y lo que está ocurriendo aquí y cuál es la inversión, pero es importante que el dinero que se invierte realmente da apoyo al profesorado. También todos sabemos que el impacto de la pandemia y de los cambios, digamos, en los jóvenes son muy distintos. Yo soy una baby boomer y las esperanzas de los jóvenes son muy distintos, sus expectativas laborales son muy distintas, así que culturalmente las empresas, las universidades, los centros tienen que trabajar en diversidad y la forma en la que hacemos las cosas es muy distinta, así que hay que actualizarse de forma muy rápida para darles apoyo, sea a las empresas, sea a los centros. Hay tantos retos, pero una de las cosas que sé sobre la formación profesional es que los trabajadores son maravillosos, son flexibles, se adaptan, así que muchísimas gracias a todos los que trabajáis en este campo porque sé que hacéis un trabajo increíble. Bueno, yo no soy profesora, pero sí que mi marido es profesor en formación profesional, así que queda todo dentro de la familia, sí. Bueno, entre los retos está la tecnología y la evolución y la rapidez, y tenemos que invertir en tecnología, en herramientas tecnológicas, en la tecnología como materia, pero otro de los retos importantes es el bienestar, porque si no invertimos también de forma paralela en competencias sociales, en el bienestar, entonces esta dicotomía tendrá un gran impacto. No podemos únicamente invertir en tecnología sin tener en cuenta el factor humano y el bienestar. Y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir desde nuestra perspectiva de EFBET que, como os ha dicho antes Don, estamos en un mundo loco y nosotros pensamos que como educadores en formación profesional tenemos la misión de retar a esta narrativa que existe
actualmente. Por ejemplo, se habla de invertir en defensa, pero si solo invertimos en defensa no llegaremos a ninguna parte. Así que también compartimos este mensaje de que tenemos que ir contra esta narrativa y poder invertir en la educación, que es la que construye puentes y une a los países. Me gustaría compartir un par de ejemplos. Hace unos meses, en diciembre, FED cerró un acuerdo con la agencia de la UNESCO centrada en la formación profesional. Tenemos un Memorandum of Understanding y tuvimos esa conversación de cómo conjuntamente podríamos retar a esa narrativa de que la defensa es lo único que podemos hacer. Y lo que hemos hecho ha sido desarrollar distintos puntos como el de la educación de la ciudadanía global. Dijimos, vamos a empezar con un proyecto pequeño, pero trabajar conjuntamente promoviendo esta educación de la ciudadanía y la internacionalización, como vemos aquí, para contraatacar esta narrativa. Luego también en Rotterdam se ha organizado una de nuestras actividades con uno de nuestros grupos de trabajo para promocionar la colaboración internacional y tuvimos a los representantes de UNRWA y mostramos cómo la formación profesional es muy importante para los que están desplazados. Así que nosotros podemos tener un rol muy importante dentro de esta locura y tener realmente un impacto. Son grandes retos a los que nos enfrentamos, tenemos que centrarnos en lo nuestro, pero tenemos que hacerlo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Me gustaría añadir algo a esto, Stefano, porque has dicho algo muy importante sobre educadores y cómo hay que trabajar conjuntamente. La internacionalización y el trabajar juntos no únicamente beneficia a nuestros alumnos y trabajadores, sino que todos aprendemos. Y quería compartir que también tenemos miembros de Estados Unidos y recientemente en una de nuestra conversación, aunque tienen financiación para cosas como diversidad y hemos visto cómo se está retirando esta financiación, pero también hemos oído hablar que han dicho, seguimos trabajando igual que lo hacíamos anteriormente, seguimos trabajando en los ODS, aunque los políticos han dicho que no lo hagamos, pero estos institutos han reconocido el valor de lo que tienen que hacer en sus colleges en Estados Unidos. Quizás no consigan la financiación de un sitio, sino que la consigan de otras fundaciones, por ejemplo, pero creo que nos muestra. Y voy a volver a la educación y la formación profesional, que pase lo que pase, la educación consigue que pasen cosas y los educadores se juntan para hacer las cosas adecuadas y asegurarse de que también se consigan las competencias adecuadas para la industria, como la resiliencia, la innovación y demás. Así que creo que la presentación de Don ha sido una comparativa increíble entre Estados Unidos y Europa, pero también hay personas, profesores, profesorado y alumnos que siguen comprometidos con la internacionalización y que quieren seguir trabajando con nosotros para todos beneficiarnos. Budavan, ¿cómo puede la cooperación internacional ayudarnos a superar estos desafíos? Algo que sí podemos hacer con la colaboración internacional es darnos cuenta que todos tenemos los mismos desafíos, por lo tanto podemos aprender mutuamente los unos los otros para la búsqueda de soluciones. Un buen ejemplo es un caso de los Países Vascos, de los Países Bajos. Allí pensamos que todos los alumnos deberían ir a la universidad. Y las empresas quieren sacar a sus trabajadores, futuros trabajadores, de la universidad y no se dan cuenta de que la FP también es muy importante porque puede ayudar a las pymes, por ejemplo, trasladar el conocimiento puntero a la pequeña empresa. Y en todo ello ha ayudado la colaboración entre Técnica y Catapult, nuestra organización,
al ver lo que hacen aquí en el País Vasco, nosotros nos hemos dado cuenta que sí, que se puede trabajar con pequeñas empresas, se puede trabajar con la FP. A veces lo que hace falta es un ejemplo de otro lugar para poder hacer eso, y puede hacerse. Y por lo tanto la colaboración internacional nos ayuda a nivel de inspiración, y también dentro de Europa, dentro de los centros de excelencia, nos hemos dado cuenta que se puede ser más efectivo si ofrecemos mayor movilidad a estudiantes, a profesores, a trabajadores, y es mucho más eficaz seguir esta metodología que intentar hacerlo uno mismo sin la ayuda de los demás. Claramente tenemos que aprovecharnos los unos de los otros. Es decir, tener un enfoque local, por supuesto, pero también estar conectados a nivel europeo. Sobre todo aprendiendo de los mejores en su campo, de los que son punteros en un campo que nos interesa. Madeleine, yo creo que tenemos que aprender un poco de todo antes de realizar una reorganización. Y se hace una reorganización a diario. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos en una situación de cambio continuo, de transición continua, y por lo tanto tenemos que estar en una situación de aprendizaje continuo. Cuando yo tengo un hijo de 7 años, no puede leer ni escribir. Acaba de empezar la escuela, pero sabe todo lo que hay que saber sobre dinosaurios, sin saber leer ni escribir. Es increíble, porque le interesa algo y ha aprendido. Tiene una gran curiosidad, al igual que cualquier otro niño de 7 años. Tenemos que solucionar ese problema de cómo mantener la curiosidad de las personas a la hora de aprender a lo largo de la vida. Tenemos que ayudar ofreciendo las herramientas necesarias a través de la IA, a través de la digitalización, y tenemos que mantener la curiosidad entre toda la población para que toda la población quiera seguir aprendiendo toda la vida. Porque desgraciadamente yo le pregunto a mi hijo dentro de 10 años sobre los dinosaurios y no se va a acordar de nada, y quizás se canse del sistema escolar. Tenemos que conjuntamente con todos los buenos ejemplos mantener la curiosidad y pensar en cómo podemos orientar nuestros centros, porque hoy sabemos que si vamos a la universidad y nos formamos durante 5 o 7 años, tras 3 años tu conocimiento se ha quedado desfasado, es decir, que te gradúas con un máster que ya no sirve para el mundo moderno. Hay que buscar otras oportunidades de aprendizaje en lugar de ir a esas universidades un poco antiguas, porque el futuro es diferente. El futuro requiere pequeños periodos de aprendizaje, pero hacerlo más a menudo. Hablamos de upskilling, de reskilling, recapacitación y el aprendizaje de nuevas competencias, pero en realidad es constant skilling, es decir, aprender continuamente, y eso lo tenemos que hacer conjuntamente entre los sectores industriales y nuestros centros de FP para poder saber cuáles son las capacidades, los conocimientos necesarios para mañana. Es caro invertir en tecnología y necesitamos tener personas que sepan trabajar con las máquinas que compran las empresas. Y la única manera de hacer todo eso es cooperar y hacerlo a nivel europeo y convencernos que no todos podemos ser expertos en todos los sectores. Sobre todo es el caso de Suecia. Suecia es un país pequeño. Yo tengo que identificar cuáles son los sectores punteros en mi región, qué tipo de formación se requiere para esos sectores y meternos allí.
Ya sabemos que va a haber mucha inversión en el sector militar, pero a nosotros no nos afecta. No somos fabricantes de armas. Nosotros sí que tenemos, por ejemplo, la industria espacial y podemos construir planes educativos que están relacionados con ese sector. Y eso lo tenemos que ver a nivel europeo. Algunos países serán fuertes en algunos sectores y será diferente de un país a otro. A la vez tenemos que ayudar a la población a ser más móvil. Si quieren trabajar en un sector determinado, pues que se trasladen a esa zona de Europa. Y tenemos que cambiar de mentalidad también. Hay mucho que hacer para todos nosotros. Tenemos muchos temas en que pensar. Me ha interesado mucho la presentación de esta mañana sobre Industria 5.0, porque como he dicho antes, si queremos atraer a personas a la industria, hay unas industrias fantásticas, sobre todo algunas empresas multinacionales que han empezado a trabajar en inclusividad, en diversidad, y se han dado cuenta que si no trabajan con el sistema de FP, no van a tener empleados en el futuro. Y hay buenos ejemplos de ello. Y podemos nosotros como instituciones intentar animar a los jóvenes a trabajar en esta industria. Así que en Industria 5.0 tenemos que pensar en las generaciones futuras y cómo les influimos, cómo les animemos a buscar un camino para un empleo para el futuro, ofreciéndoles las competencias que necesitan, las habilidades transversales. Y sé que estamos trabajando en ello, por ejemplo, en los centros de excelencia. No necesariamente son competencias académicas, sino, por ejemplo, el pensamiento crítico, la capacidad de innovar. Tenemos que reconocer y valorar esas industrias, esos sectores que siguen ese camino, que están invirtiendo en eso. Algunas instituciones han tenido mucha suerte en la que la industria instala el equipamiento y actualiza ese equipamiento, pero eso no ocurre en todos los lugares. Así que, ¿cómo podemos garantizar que ocurra en todos los lugares? Quizá a través del aprendizaje colaborativo, a través de ofrecer oportunidades a todos. Pues puede haber jóvenes que se trasladan de un país a otro. Son tantas cosas en las que pensar. Tenemos que aprender de los grupos EFET, quizá tenemos que aprender de la Federación Mundial y podemos compartir todo lo que sabemos. Otra cuestión que quiero tratar, y es también algo que ha salido en la presentación justo antes de la pausa, es sobre el desencaje. Es decir, el desencaje entre que uno quiere cambiar de sector, de industria, y no tiene las capacidades, los conocimientos necesarios. A menudo vemos en algunos países, y no me refiero aquí al País Vasco, que las cualificaciones, los cursos que ofrece la FP no evolucionan con la suficiente rapidez. Hay que, por lo tanto, ofrecer cursos más breves, punteros, que evolucionan con la industria. Y hay que pensarlo en mucho detalle. Las cualificaciones que estamos ofreciendo son las que necesita la industria. Estamos yéndolo bastante rápido. Sé que hay algunas personas que me están siguiendo esa idea. Hay que implementar esa idea. Quisiera hablar de ese tema. Tenemos tiempo, no se preocupen. En primer lugar, un comentario sobre lo que usted ha dicho. Sí nos estamos centrando, por supuesto, en la idea de la excelencia en la FP, la excelencia profesional. Y este enfoque nos ayuda a buscar un camino que se basa en soluciones constructivas.
Porque en el País Vasco no es el caso, pero hay otros lugares en el mundo donde no hay suficiente financiación, donde no hay equipamiento actualizado, donde no hay edificios nuevos. Así que tenemos que pensar en la excelencia profesional y es muy importante hacerlo. Vamos a intentar abrir puertas ahí. Siempre estaremos agradecidos a João Santos y el trabajo que usted está haciendo, Boidain, es muy importante. Porque vemos que hay algunos cuellos de botella, como usted ha mencionado, en cuanto a cómo VET se promociona, cómo la formación profesional se promociona y cuánto se investiga la formación profesional. Necesitamos la investigación aplicada en nuestro mundo de la formación profesional. Otro elemento que tenemos que mejorar es lo que ofrecemos al mercado, porque los centros de excelencia se ofrecen unos programas excelentes, pero a veces no les comercializamos nada bien al mercado. Don, usted me ha recordado una visita de estudio que organizamos en la India hace un par de años. Tenemos un nuevo socio en EFET de la India. Fui hasta la India y me llamó la atención porque encontré un ecosistema allí. La verdad es que tenemos unas ideas preconcebidas, tenemos un enfoque eurocéntrico, lo vamos a reconocer. Siempre pensamos que nosotros somos los que sabemos cómo hay que organizar todo, pero uno va a la India y vemos que tiene un ecosistema increíble, un ecosistema en que cada mes el gobierno se reúne con los centros de formación profesional. Cada mes, no cada 2 o 3 años, para explorar qué nuevas cualificaciones, qué nuevos títulos son necesarios. Es increíble. Así que el año pasado organicé una delegación de 15 personas que fueron conmigo para acompañar a la India. No sabían qué iban a ver. Es increíble lo que están haciendo allí. Están haciendo ahora cosas maravillosas y ahora estamos intercambiando formadores, hemos firmado un memorando de entendimiento y ahora vemos el ritmo al que van en la India. Es muy importante, Stefano. Muchos de nosotros tenemos una opinión de otros países, pero nuestra experiencia nos indica que hay cosas maravillosas en todo el mundo. Por ello, la internacionalización es tan importante para poder abrazar todos esa idea de que hay algo siempre que podemos aprender. Todos aprendemos todos los días en el puesto en el que estamos. Y simplemente tenemos que estar muy abiertos y reconocer que sí, que hay cosas muy importantes ocurriendo en todo el mundo y simplemente pues escoger un poco de cada experiencia, luego ponerlo en tu contexto, porque algunas cosas no podemos simplemente coger y utilizar en nuestro contexto, a veces hay que adaptarlo, pero todos, como he dicho al principio, están en un camino, todos no estamos en el mismo momento de ese camino. Algunos estamos más adelantados, otros más atrasados. Sí que es importante tener esa red, por lo tanto, y participar. Los estudiantes, los profesores, todos tenemos que seguir desarrollándonos y estar al tanto de la industria, no únicamente aquí, sino en todo el mundo, para que los profesores podamos inspirar a animar a nuestros estudiantes para que puedan hacer y ser lo que quieran. Boudewijn quería decir algo. Don ha dicho que la formación profesional tiene una gran responsabilidad, pero yo creo que es una gran responsabilidad del ecosistema cuando se trata de la contratación de alumnos a determinados sectores. Hay empresas dentro de algunas redes que están encantadas porque saben que los alumnos que les llegan están bien formados, pero es algo en lo que tenemos que colaborar. Es un esfuerzo entre socios en este camino.
tenemos que olvidarnos de esa idea de que, pues, este centro de formación profesional tiene ese programa y punto. No es así. Tenemos que desarrollarnos, adaptar nuestros programas y ver que es una responsabilidad conjunta para tener las personas adecuadas en los sectores apropiados. Hay personas en todo el mundo que lo están haciendo. Ha habido centros de excelencia profesional en todo el mundo. Hay muchos ejemplos. Pero como bien ha dicho usted, hay que poner luego todo eso en un contexto. Yo conozco, por ejemplo, Toyota. Toyota durante años ha invertido muchísimo porque saben que si trabajan con nosotros como organización les íbamos a ayudar. Y hemos tenido un centro en Toyota para aprendices, donde trabajan tanto los trabajadores de Toyota como los alumnos del centro. Es decir, que todos tenemos una responsabilidad. Responsables somos los gobiernos, las instituciones, el liderazgo. Los líderes son muy importantes para poder avanzar y el estar abiertos y querer transformarnos y desafiarnos todos los días para intentar mejorar, para compartir y no detenernos. Es muy interesante escuchar a todos. Algo que sí me preocupa son estos jóvenes adultos de hoy que quedan atrás. En mi región tenemos 28.000 jóvenes de 18 a 29 años que no están en educación ni tienen un puesto de trabajo. 28.000 jóvenes. Eso es mucho, muchísimo. Si añadimos el resto de las regiones en Suecia y el resto de Europa, es una pena porque hay jóvenes maravillosos que están fuera del sistema. Ahí tenemos grandes posibilidades cuando hablamos de formación profesional, cursos más breves. No todos tienen que seguir el camino de la universidad. Y además hay muchos jóvenes que no están seguros sobre cuál va a ser su futuro y el sistema de hoy se centra en la educación y en las competencias y después el trabajo. Nosotros hemos organizado un proyecto justo a la inversa. Hemos encontrado a unos jóvenes, en primer lugar, les hemos encontrado un trabajo y después las competencias. Es decir, sabían al término de realizar un curso, iban a tener un trabajo. Hemos colaborado con empresas que saben que dentro de 2 años pues van a necesitar nuevos empleados, no hoy, pero dentro de 2 años. Y se dieron cuenta que necesitaban, pues, por ejemplo, un 10% más de trabajadores. Así que nosotros empezamos a encontrar a esos jóvenes, motivarlos y luego enseñarlos los conocimientos que necesitan. Pero hay que tener el sistema educativo que nos lo permite. Como usted ha dicho, si tenemos que esperar a las nuevas tecnologías, tener a esas personas capacitadas dentro de 2 o 3 años, eso no va a funcionar. Eso es clave. El sistema educativo es clave en todo ello. Y con ello, ¿cómo podemos mejorar la imagen de la AFP? ¿Qué podemos hacer para que la AFP sea más atractiva? Yo creo que si sabemos para qué vamos a utilizar la AFP, si tenemos en mente una idea de cómo es trabajar en la industria, pues tenemos que cambiar esa mentalidad. La electrificación ha cambiado mucho. En las fábricas no hay tanto ruido ya porque las máquinas funcionan en base a electricidad. Las fábricas que fabrican pilas ahora están completamente silenciosas. Todos tenemos que saber cuál es el futuro del trabajo y luego tiene que pensar en sus estudios. Tenemos que olvidarnos del pasado, olvidarnos de cómo era la industria del pasado y ser más abiertos y invitar a los jóvenes a visitar la industria y decir, bueno, vamos a encontrarte un trabajo. No tenés la titulación necesaria, pero vamos a intentar ayudarte.
Además de ello, quisiera añadir un paso a lo que propones, que es examinar cuáles son los factores que impulsan a los estudiantes. Porque si al estudiante le decimos, bueno, ven a estudiar ingeniería, pues seguramente 2 de un grupo van a decir, vale, pues me gusta la ingeniería. Pero si le decimos, ¿quieres mejorar el mundo? ¿Quieres un mundo más verde, más ecológico? Aún así tienes que estudiar ingeniería, pero es otro enfoque. Si podemos ver cuál es la motivación de los estudiantes, tenemos generación Z, generación alfa, sabemos cuáles son sus motivaciones, qué es lo que motivan a estos jóvenes a estudiar, es algo que realmente tenemos que explorar juntos para que la manera en la que ofrezcamos la educación está relacionado con cómo estudia esa generación. Es al igual que la inteligencia artificial. Ya no necesitamos tanto el profesor, porque para ello tenemos ChatGPT, pero sí tenemos que enseñar a los jóvenes cómo aprender a través de ChatGPT. O pensamos que los jóvenes no quieren hablar por teléfono porque temen ahora la confrontación. Pero tenemos que darles las habilidades. Pero todo eso empieza con quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus características, cuáles son las herramientas que podemos utilizar para ayudarles a formarse de una forma apropiada para el futuro. Y aquí usted ha mencionado la educación inclusiva. Esto es algo muy importante para nosotros. EFET ha trabajado con uno de los centros de excelencia que se centra en la excelencia inclusiva. Y la primera pregunta que planteamos es, ¿cómo podemos ser excelentes si somos inclusivos? ¿Es posible? Luego cambiamos la tortilla, le pusimos de vuelta la tortilla y nos preguntamos, ¿y cómo puedes ser excelente si no eres inclusivo? Así que es un valor, es un punto de partida. Ahora hay un grupo de más de 500 personas de todo el mundo que y cualquier persona puede conectarse a ese grupo, tienen webinarios mensuales y han desarrollado una serie de modelos relacionados con la educación inclusiva y la excelencia inclusiva, centrándose en la personalización de la formación, una formación para el mundo real y que también explora todo el potencial de los individuos. Y en cuanto a cómo hacer la formación profesional más atractiva, yo tengo una pregunta para ti. Es una pregunta un tanto difícil. Amaya, acabo de aprender que trabajas en la televisión vasca, ¿no? ¿Cuántas películas hay sobre las universidades? Muchas. ¿Y cuántas películas que tú sepas hablan de la formación profesional? Pues ni una. Ni una. Lo que quiero decir es que si realmente somos serios y si queremos que la FP sea atractiva, si queremos cambiar la mentalidad de la sociedad, de los padres, tenemos que invertir también en actividades de comunicación a alto nivel, por ejemplo, series de Netflix sobre la FP. Está bien decir eso, sí, efectivamente. Thank you very much. Muchas gracias. Además del aplauso, me gustaría que hubiese alguien con dinero. Quizás está por ahí mi jefe, igual podemos hacer algo. Bueno, realmente es tan importante porque en todas partes del mundo ocurre lo mismo, que la universidad se tiene en gran estima, pero todos sabemos qué es lo que lleva la economía, lo que mueve la economía, que también es la formación profesional. Así que escucho al gobierno decir aquí que es tan importante y lo escucho con todos nuestros miembros, todos se enfrentan a los mismos retos y tienes tanta razón a la hora de cómo deberíamos estar hablando de ello. Queremos oír a los ministros decir que han estudiado formación profesional. Lo hemos escuchado en el Reino Unido.
pero alguien que ha dicho que, por ejemplo, ha estado en un programa de FP y demás. Y volviendo a otros elementos que se han comentado, creo que hay otra cosa que también es muy importante y es que necesitamos un plan para el futuro y tenemos que dar muy buen asesoramiento de una forma distinta. Habéis hablado de inspirar a las personas, pero no solo eso, hay que tener una estrategia a largo plazo, empezando con los jóvenes, desde que son niños a los 7, y que aprendan sobre la formación profesional. En el Reino Unido hemos empezado a ver una diferencia en cuanto a los padres y su actitud hacia la formación profesional, porque en el Reino Unido eres tan atractiva que van hacia ti, mientras no sea un mosquito, porque tengo una alergia y se me hincharía la cara. Pero bueno, como decía, hemos observado que hay muchos alumnos que salen de la universidad con una gran deuda de 40, 50, 60.000 libras. Y lo que hemos observado en los últimos 5 años es un cambio en los padres a la hora de animar a sus padres, a sus hijos a entrar en un programa de formación profesional. Este es un elemento que observamos, así que necesitamos que las personas hablen sobre la formación profesional. También necesitamos una campaña de redes sociales en todo el globo. Creo que se va a lanzar una y de hecho esperamos que todo el mundo participe, porque queremos que ese mensaje llegue a las personas, pero tenemos que tener en cuenta lo que ocurre ahora, pero también tenemos que tener una estrategia a largo plazo y tener en cuenta cómo se encamina a los alumnos y alumnas. Me acuerdo de mí misma y ahora veo que los alumnos, las alumnas aprenden de una forma muy distinta. Hay que estar actualizado. Es muy difícil estarlo siempre, pero cuando compartimos todo esto, cuando alguien ha hecho una cosa y tú has hecho otra cosa y se comparte, se consiguen partenariados maravillosos. Y tenemos que tener esta visión a largo plazo, y normalmente los gobiernos solo tienen una visión de 4 o 5 años. Y nosotros colectivamente deberíamos tener como formación profesional una estrategia a 25 años. Una cosa más sobre cómo podemos hacer la formación profesional más atractiva, simplemente creo que haciéndolo en nuestras propias regiones. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en Malta y esto fue algo que demandaban los empleadores. Decían, necesitamos más trabajadores, porque tenían problemas con la gente de la universidad que venía y miraba hacia abajo a los de formación profesional y luego los de formación profesional con otra actitud. Así que organizamos un evento donde se explicaron cómo sus competencias eran complementarios y para muchas personas fue como darse cuenta que esas competencias prácticas de la gente de formación profesional son realmente necesarias. O viendo cómo una empresa tenía un problema a la hora de innovar y cómo los alumnos de formación profesional lo pudieron solucionar. Así que muchas veces tenemos ideas preconcebidas. Aunque estemos conectados, tenemos estas ideas preconcebidas y a la hora de colaborar y explorar estas distintas experiencias nos damos cuenta de cómo realmente vemos que se trata de un valor añadido y vemos lo que puede contribuir la formación profesional. Estas son unas experiencias que tenemos que hacer accesibles a cuantas más personas posible. También tengo un breve comentario sobre lo que has comentado del liderazgo. He visto un ejemplo, por ejemplo, para los coches Volvo, que estaban creando una nueva planta y uno de los líderes de proyecto desde el punto de partida ha trabajado en esta planta y ha estudiado formación profesional y ahora es la persona encargada de toda la planta y necesitamos también esos modelos de referencia, porque simplemente cuando dividimos el trabajo técnico y el de gestión, pero luego vemos que alguien de mano de obra puede ser líder, es algo que deberíamos ver más y tenemos que ver quiénes son estos ejemplos, estos modelos a seguir que también hace cambiar la forma de pensar de estos puestos
técnicos o prácticos. Y también me gustaría añadir a lo que has dicho sobre los padres. Vemos en muchos sectores, como el sector agrícola, donde hay mucho desarrollo con la tecnología, los drones y demás, y vemos que a veces es difícil que los padres den apoyo a sus hijos e hijas cuando deciden hacer formación profesional para trabajar en el sector agrícola, porque piensan que no es el futuro. Y tienen una imagen preconcebida de ello también. Así que muchas veces tenemos que trabajar más en la imagen que tienen los padres que en la de sus hijos e hijas. Me gustaría hablar de otro tema importante: inteligencia artificial, realidad virtual y otras tecnologías que se están integrando en la formación profesional. ¿Cuál es su potencial? No lo sabemos. Es un mundo totalmente abierto, hay tantísimo potencial y volvería, porque si todos pensamos en antes del COVID, cuando dábamos clases en un edificio todos los días y luego vemos cómo han cambiado las cosas con el uso de la inteligencia artificial. Hablaba con una colega de Chile que tiene un profesor avatar. Se puede utilizar de tantas formas y creo que es un mundo que nos da tantas posibilidades, así que es muy difícil decir va a ir por aquí o por allá, porque no sabemos cuál va a ser el futuro, no sabemos lo rápido que van a cambiar las cosas. Incluso si volvemos a hace 50 años, da casi miedo ver cómo ha cambiado el mundo. Pero lo que sabemos es que tenemos que integrarlo, aprender y adaptarnos y también ver cómo mitigamos algunos de los problemas. Si pensamos en el pasado, cuando surgió Google, Wikipedia, no siempre está basado en hechos reales, o como alumno, si utilizas ChatGPT necesitas una normativa porque hay que enseñar qué buscar y cómo funciona. Creo que lo debemos utilizar, tenemos que reaprender, pero creo que aquí es donde la internacionalización es realmente importante. Aprender de forma conjunta, compartir aquello que hemos descubierto, sea sobre desarrollo en la enseñanza, uso en las aulas, la industria. Hay tantos aspectos a tener en cuenta y tenemos que maximizar todo el potencial. Muchas gracias. Me encanta esta pregunta. Lo sabías, ¿no? Sí. Porque, de hecho, yo trabajo a nivel de voluntario en EFED y soy CEO de una empresa que se llama Learning Digital en Florencia, donde decimos que el aprendizaje viene primero, que tiene dos significados. Por un lado, el aprendizaje es un valor en sí mismo, el aprendizaje viene primero, y el otro aspecto sería más pedagógico. En primer lugar, el aprendizaje, la estrategia de enseñanza y luego las soluciones tecnológicas que se pueden adoptar. Así que, por un lado, podemos estar muy emocionados con lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial, pero si no tienes un enfoque pedagógico no vas a llegar a ninguna parte. Ayer estuvimos en Técnica y escogí por casualidad algunos de los talleres porque nunca sabes lo que va a ser. Y hice un taller sobre el modelo de aprendizaje y dime si lo entendí bien porque tengo ahí a la persona que realizó el curso, pero es una educación basada en retos con 4 pilares, que es un enfoque interdisciplinar, los profesores como equipo, la flexibilidad, la individualización de la parte de aprendizaje y evaluación. Así que, en primer lugar, necesitas una clara estrategia de aprendizaje y enseñanza, un modelo de enseñanza. Y creo que la tecnología puede ser de ayuda, por ejemplo, en cuanto a la flexibilidad, la inteligencia artificial, el análisis del aprendizaje te puede ayudar en el proceso de aprendizaje, y con el feedback podemos conseguir feedback contextualizado para cada alumno y alumna con un enfoque más específico.
para cada uno de estos alumnos. Así que las tecnologías, la inteligencia artificial pueden ayudar, pero en primer lugar hay que tener un buen enfoque de enseñanza. Y voy a la persona que llevó ayer este taller. ¿Lo entendí todo bien? Sí, vale, gracias. Bueno, creo que es muy emocionante y estoy encantada con todas las nuevas tecnologías y todo lo que puedes hacer. Tienes que aceptarlo, pero ver cuáles son exactamente las oportunidades. Es como si alguien viene y te dice, he hecho esta cosa redonda, creo que la voy a llamar rueda, ¿cuáles son sus posibilidades para el futuro? No sabes cuáles van a ser porque se puede utilizar para tantas cosas. Así que en lugar de tener miedo sobre cómo van a hacer las cosas que hacemos los humanos y que hacemos con todas estas personas, lo que deberíamos hacer es ver qué podríamos hacer en lugar de, si por ejemplo tengo un robot de IA que gestiona mis correos electrónicos, tengo muchísimo más tiempo libre para estar aquí hablando con vosotros, creando redes y aprendiendo cosas, algo que el ordenador no puede hacer. Y hay tantos sectores donde podemos ver un potencial para que las personas hagan otras cosas en lugar de lo que hacen actualmente y no verlo únicamente como una amenaza contra los puestos de trabajo. Si te miras al espejo, no quieres volver atrás. Por ejemplo, antes de tener excavadoras tenían que excavar 100 personas para conseguir el mismo efecto. Queremos una máquina que haga esto. Pues esto es lo mismo. En unos años diremos, no quiero volver a hacer todo eso que hacía anteriormente, que lo puede hacer una herramienta como ChatGPT u otras. Simplemente va a ser así y vamos a tener que aprender a utilizar estas herramientas de la mejor forma posible. ¿Cuáles son los riesgos de estas tecnologías? Bueno, siempre hay riesgos, pero también diría que se pueden utilizar como una oportunidad para reflexionar sobre cómo hacer las cosas. Con la IA, uno de los primeros riesgos que se menciona es que los alumnos simplemente van a plagiarlo todo y no van a hacer el trabajo por ellos mismos. Y quizás utilicen ChatGPT porque son listos y lo harán, pero entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo los exámenes de la forma adecuada o les estamos evaluando de la forma adecuada a nuestros alumnos? Así que el riesgo está ahí si hacemos las cosas de la misma forma en la que estamos haciéndolo ahora, pero debemos repensar cómo se puede hacer las cosas. Lo que está claro es que está aquí para quedarse y como ha dicho la anterior panelista, no sabemos en qué dirección va y quizás en un par de años digamos no es tan malo como pensábamos, porque simplemente no lo sabemos. Tenemos que interactuar con las herramientas, experimentarlas y basándonos en ello decidir en qué dirección queremos ir y darnos apoyo como seres humanos y no que simplemente lo hagan todas las máquinas. John. Bueno, para mí otro elemento que me suelo plantear es qué ocurre mañana si de repente no tenemos electricidad durante 2 semanas. Así que sí que creo que hay competencias críticas que tienen que tener las personas. Hace unos años estuve en unas sesiones en las que de repente no teníamos tecnologías de información, todo el sistema se cayó y esto me mostró cuál era el riesgo, qué es lo que ocurría si de repente todo esto desaparecía. Y como siempre tenemos que mitigar los riesgos y plantearnos realmente qué es lo que tenemos que incluir en cuanto a competencias a través de la formación profesional para que si ocurriese eso, cómo nos podríamos adaptar. Como he dicho anteriormente, lo tenemos que integrar, no tenemos que tener miedo, tenemos que aprender unos de otros porque en cada lugar del mundo cada uno está en una fase distinta y se puede aprender muchísimo de otros y ver cómo funciona, por ejemplo, en la industria y ese partenariado con la industria que, como he mencionado antes, es tan importante porque son los que tienen el dinero para tener las instalaciones y el equipo y para asegurar que
sus trabajadores tienen una formación nueva para adaptarse a lo que va a llegar. También pienso que es emocionante y había muchas personas que tenían miedo y he oído hablar de que en algunos países hay una gran preocupación al respecto, pero sí, tienes razón, hay que pensar en las otras cosas que pueden hacer las personas, cómo pueden ser esos puestos de trabajo y cómo se pueden desarrollar de distintas formas. A los jóvenes en general les emociona. Hemos hablado de la sostenibilidad y a ellos les preocupa muchísimo el medio ambiente, así que debemos unir estos elementos, trabajar de forma conjunta, aprender y hacer un mundo mejor si se puede. Si puedo dar una posición distinta, hace un par de años estuve en Barcelona en una cumbre de microcredenciales y había unos 100 representantes de distintas universidades y 3 o 4 personas de formación profesional, incluido yo y una persona de LinkedIn en Canadá. Una de las personas que empezó con los servicios educativos en LinkedIn. Y yo estaba un poco como observador viendo cómo estas personas de la universidad hablaban de estos distintos miedos, oportunidades y había una persona a mi lado que me dijo, Stefano, ¿sabes quién es la persona más importante y quién es la persona que está emitiendo más micro credenciales? No somos nosotros, no las universidades. En 2022 no lo encontré datos al respecto, pero 12 millones de personas reciben estas titulaciones de LinkedIn, así que en aquel momento era el más importante. Así que esto supone un reto para el sistema de formación profesional. Somos conscientes de que estos grandes organizaciones están entrando en esto de forma un tanto silenciosa. Tenemos que reflexionar sobre nuestros modelos de negocio también, porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestro cliente sea un alumno que está con nosotros 4 o 5 años y no se le vuelve a ver. Quizás aquí en el País Vasco sea distinto, pero esto es lo que suele ocurrir. Así que lo que estamos haciendo es abogar porque nuestros miembros amplíen su oferta, sean más dinámicos y pensamos que así podemos ayudar a plantearnos nuevos modelos de negocios, nuevos enfoques pedagógicos, nuevos tipos de organizaciones y nuevas soluciones tecnológicas, así como porque las asociaciones de formación profesional se convertirán en antiguas si no progresamos. Por eso esta alianza para las credenciales es importante. Tenemos a distintos países con una base legal donde el mercado reconoce el valor y así poder promover una visión positiva basada en competencias de microcredenciales que ves unos no simplemente que ves unos vídeos y obtienes ese tipo de microcredencial, sino qué es lo que realmente puedes hacer, qué es lo que puedes contribuir. Así que conjuntamente decidimos trabajar y promover el diálogo al respecto de este tema para que hubiese un enfoque positivo. Y vemos un beneficio si se interpreta y adopta de una forma constructiva. Go ahead. Yeah. Madeleine. Bueno, creo que parte de la solución es también hacer los puestos de trabajo más atractivos y esto se podría basar en estas nuevas tecnologías, porque estas nuevas tecnologías hacen que las empresas sean más eficientes. Somos mucho más eficientes produciendo ahora que hace 50 años. Así que quizás las empresas ya no necesitan trabajar 40 o 50 horas por semana. Este es el beneficio que veo
en cuanto a que las personas no necesitan trabajar tantas horas. No creo que estas innovaciones vayan a salvar el mundo, pero la gente sí lo va a hacer y la gente necesita el tiempo y la energía para poder hacerlo, para trabajar por un mundo mejor. Y creo que estas tecnologías son las que les van a liberar en cuanto a tiempo para que las personas puedan trabajar un poco menos, pero también estar mejor. Parece que hablo como una hippie, pero creo que realmente muchas veces los puestos de trabajo no siempre pueden competir en cuanto a salario, pero quizás sí puedes competir diciendo trabajas menos horas porque es un mundo altamente tecnológico, no hace falta que trabajes tantas horas. Creo que es lo que podría hacer esto que fuese un mercado muy atractivo. Creo que de ahí surge algo positivo. Y creo que en el sistema educativo también debemos enseñar a alumnos a demandar sus derechos y también a cuestionar las cosas. Me gustaría también ahora hablar sobre la inclusión. ¿Cómo podemos atraer a más mujeres a la formación profesional? ¿Cómo podemos crear más oportunidades para las personas con discapacidades? Bodegán. Bueno, me río un poco porque es una pregunta a la que intentamos responder por lo menos desde hace 25 años y aún no hemos encontrado la respuesta. Un par de cosas. Los modelos, las referencias son muy importantes, es la forma de, por ejemplo, presentar las cosas, porque muchas veces decimos, ven a estudiar tecnología y a las niñas no les interesa tanto, pero si hablas de tecnología y salud, pues igual sí, así que la narrativa también es importante y cómo se enmarca. Y luego también, si hay una industria con una cultura masculina, puedes reclutar a todas las mujeres que quieran para unos sectores, pero van a desaparecer en 6 meses. Es un poco como jugar al ajedrez en varios tableros a la vez. En cuanto a términos de inclusión, es que a veces decimos, bueno, vamos a hacer algo sobre diversidad, pero muchas organizaciones tienen que pasar por un cambio y esto se ha mencionado anteriormente. Si no eres inclusivo no vas a tener éxito. Una de las empresas en la plataforma forma a personas sin formación para que consigan su titulación básica, personas de los 18 a los 30 que nunca había obtenido ningún tipo de titulación anteriormente. Es una historia maravillosa, todo el mundo está muy orgullosa, pero luego hay que explicar, por supuesto, hago esto porque creo en ello, pero también lo hago porque necesito que estas personas nos ayuden a mantener lo que estamos construyendo, porque si no me voy a quedar sin negocio. Así que esto es algo que se tienen que plantear las organizaciones cuando dicen, bueno, es que formación profesional no me da los trabajadores que necesito, pero también hay que ver cómo funciona tu organización, cómo puedes adaptar a tu empresa, a tu organización, para que más personas puedan trabajar para ti. Creo que esto es algo que debemos hacer conjuntamente. Los centros escolares tienen un rol, los gobiernos regionales, las empresas, todos tienen que conjuntamente dar apoyo a estas iniciativas. Me gustaría volver a lo que he dicho anteriormente. Si tienes un puesto de trabajo en el que hay 30 horas a la semana o 40 horas a la semana, yo tengo muchos amigos que escogerían 30 horas por el mismo salario. Así que creo que no es una mala idea el hacer los puestos de trabajo más atractivos de este modo. También cuando eres muy joven empiezas a plantearte lo que quieres hacer cuando seas mayor y empiezas con, por ejemplo, trabajos de verano a los 15, 16, así los jóvenes entran en distintos industrias o sectores para poder tener experiencia, y esto es muy importante sobre todo para las niñas, para las chicas. Y vuelvo a los modelos de referencia, no tiene que ver únicamente con los gestores sino con todas las estructuras. Si observamos las grandes industrias,
El CEO siempre es un hombre, el propietario también. Así que tenemos que empezar también en los puestos de arriba y ahí hay una pregunta más amplia sobre cómo trabajamos con todo el sistema para lograr esto, no solo fijarnos en los que trabajan al nivel más bajo y conseguir equidad ahí, sino que llegue hasta arriba. Si me lo permiten, creo que tengo que viajar a Suecia para aprender y así reducir mis horas de trabajo. Esperemos que llegue algún día. Pero un comentario, me has recordado que cuando estuve en la India, la primera noche me invitaron a un cóctel, a una fiesta con todos los líderes top industrial, con todas las empresas multinacionales, y la mitad de las personas que estaban allí eran mujeres con puestos muy altos de gestión. Esto también nos dice mucho del interés a la hora de promocionar intercambios internacionales y obtener inspiración. En cuanto a ser atractivo, hay una docuserie de Netflix sobre formación profesional, nos dará el éxito pensar sobre ello. Luego yo volvería al tema de la cultura y voy a utilizar una cita de un libro que leí hace muchos años. Si tienes la cultura adecuada, una cultura inclusiva, conseguirás diversidad y accesibilidad y tendrás los modelos, las referencias, las personas referencia. Creo que la parte más importante, porque creo que las organizaciones de FP realmente están marcando una diferencia en el mundo, y lo hacen en distintos lugares del mundo. Y de hecho, en formación profesional hay muchísimas mujeres como profesoras, sobre todo en algunos sitios, pero luego si vemos esos sectores no siempre es así. Por ejemplo, estuve hablando ayer con Debbie de Australia y decíamos que en Australia y en el Reino Unido el STEM ha cambiado y cada vez tenemos a más mujeres. Pero luego los oficios tradicionales siguen enfrentándose a esas barreras y tiene que ver con la cultura de la industria y cómo atraer a las personas. Pienso en mi vida y cómo he crecido y cómo he sido CEO, y cuando yo empecé solo había otras 4 CEOs en el sistema FP en mi país. Ahora está totalmente transformado. Así que pienso que cambiará, pero tenemos que primero empezar con la cultura, empezar desde arriba, porque si el líder no lidera con esos valores, no se demuestra, no se da ejemplo, entonces no se podrá lograr. Hay que retar también a las personas de la organización para que se comporten de la forma más adecuada y que experimenten esos valores y así los transmitan y se consiga una transformación. ¿Cómo conseguimos que esto ocurra en toda la industria? Es algo difícil, no lo sé, quizás es algo en lo que tenemos que trabajar. Sé que se está empezando a hacer y sé que hay grupos como el vuestro donde se está haciendo algo así. Pero tenemos que tener una influencia global. Es muy importante trabajar con todos nuestros miembros para marcar esa diferencia para el futuro. Quizás deberíamos empezar a trabajar en esto, porque tal y como se plantea, la pregunta es ¿por qué no hablamos de que haya más mujeres en STEM y no más hombres en educación o en sanidad? Porque no hay un equilibrio en cuanto a géneros. Así que también tenemos que plantearnos cómo conseguimos que haya más hombres en el sector sanitario. Sí, hay que ver las cosas desde puntos de vista distintos y dejar de medir únicamente algunas áreas. Hay que tener la cultura adecuada y tendremos una diversidad y se conseguirá. Pues sabemos que, por supuesto, llevará mucho tiempo porque no es algo que pasa de un día para el otro. Quizás pueda llevar 5 años mínimo, si no más. Sí, esto es muy interesante. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero sí tengo una última pregunta y busco respuestas breves. ¿Cómo veis el futuro de la formación profesional? Estupendo. Se sigue expandiendo.
observamos que los gobiernos están reduciendo la financiación de la formación profesional, pero el sector privado está invirtiendo más. Vemos que hay miembros que están recibiendo millones de euros, grandes inversiones, así que creemos que las competencias están en el centro, son una prioridad. Otra persona maravillosa es el antiguo director de UNESCO, UNEVOC, que decía que las competencias son el denominador común de los ODS y que si queremos lograr las competencias necesitamos los ODS. Así que la formación profesional está en el centro de este proceso. Tenemos una buena posición para servir a la sociedad en el futuro. Bueno, mi esperanza para el futuro de la formación profesional es que sea la primera elección para todos los jóvenes y no la universidad. Hagamos que sea una realidad. So, with this optimistic Y con este cierre optimista vamos a cerrar esta mesa redonda. Quisiera agradecer a todos los que han participado. Por favor, un aplauso para Dawn Wood, Stefano Dirati, Madeleine Johnson y Boudewijn Grivink. and thank you to you. Thank you. Thank you, or as we say Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, como decimos en euskera. Txalo bero bat, beraientzat. Un fuerte aplauso para ellas, para ellos